Hola, muy buenas tardes. Hoy voy a presentarles el trabajo con el que he estado trabajando los últimos meses. Es mi modular 3 y lleva por título Formalismo de Newman Perros para la optimización computacional con Julia, y es posible gracias a mi asesor Ricardo Ávila Gómez. Este trabajo nace justamente para buscar mejorar los programas que ya existen para resolver problemas en relatividad general, específicamente relacionados a agujeros negros, y vamos a decidir utilizar el lenguaje computacional de Julia. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, como ya mencionamos, esto es para relatividad general, y es que justamente son ecuaciones muy largas y complicadas las que tenemos. Cuando las resolvemos a mano es muy sencillo equivocarse al tener tantos índices y a tener tensores que tienen tantas componentes y pueden ser tan largos y complicados. Esto hace que aun cuando puedan haber operaciones sencillas en algún punto, incluso estas sean razón de error, ya que es muy sencillo confundirse. Y aunque sea un error pequeño, si lo arrastramos puede llegar hasta el final y afectar todo nuestro resultado, que es obviamente lo que no queremos. Ahora, esto sumado a que sea bastante tedioso, así que consideramos resolverlo con programas computacionales para hacerlo más fácil, más rápido y con mayor probabilidad de error. Lo que ocurre es que incluso al tener una computadora, estos son bastante complicados y pueden volverse muy pesados y tardados. En especial cuando tenemos métricas complicadas como la de Kerr-Newman, que justamente en agujeros negros es la más general. Es un agujero negro que no solo cuenta con masa como un Schwarzschild, que es la métrica que utilizamos, pero también tiene rotación, lo cual le da momento angular, y tiene una carga eléctrica. O la métrica de Lewis-Papa-Petru, que justamente, aunque es una métrica que al inicio suena muy sencilla, ya que es para simetrías cilíndricas, pues muchos problemas pueden encajar aquí, por lo cual es una métrica demasiado general y que a menos que la delimites tiene funciones arbitrarias, lo cual vuelve el cálculo bastante complicado. Y quienes han hecho simulación pueden saber que dependiendo del problema que tengas, esto puede ser exageradamente largo y tardado, y a menos que tengas un clúster o una supercomputadora a tu disposición, hacerlo en tu casa puede hacer que el proceso alargue semanas o incluso meses. Afortunadamente este es un problema mucho más sencillo, ya que como dijimos vamos a trabajar con Schwarzschild, que es la métrica más sencilla, la primera solución que se estudia en todos los cursos de relatividad, y tiene muchísima simetría, lo cual hace el problema más corto. Ahora, esta idea resulta interesante y nace de un artículo de 77 de Campbell y Wainwright, que justamente propone que el formalismo de Newman-Penrose es computacionalmente más eficiente que el método tensorial clásico. Ellos tienen esta idea de que por cómo está construido no solo tiene las ventajas que en un inicio Newman pensó de que justo al estar relacionado con el espacio-tiempo ayudaba a estudiar la causalidad mejor, pero que a la hora de resolverlo con una computadora este resulta más ventajoso. Y matemáticamente esto tiene sentido por sus propias hipótesis, por cómo ellos lo plantean, y más tarde llegan a resultados que lo respaldan. Estos resultados son justos los que podemos ver en la tabla, y justo nuestro objetivo es recrear todo este trabajo, pero teniendo una computadora más potente, ya que ellos mencionan en un inicio que la memoria RAM que ajustaron estaba en el orden de kilobytes, no necesitaron más, lo cual es sorprendentemente poco al programa únicamente, y era una IBM, que es una computadora bastante antigua. Tenemos un lenguaje de programación más potente. Ellos utilizan un lenguaje simbólico completamente, como podría ser hoy en día, por ejemplo, matemática, que también tiene la opción de numérico, si no me equivoco, o máxima. Y finalmente el que ellos utilizan es uno que no pudimos encontrar para recrearlo y comparar los resultados que tenemos, ya que era de su universidad. Pero nosotros vamos a utilizar Julia, para lo que explicaremos al final en la parte de resultados. Y finalmente pues utilizamos nosotros una métrica más sencilla. Entonces lo que esperábamos era poder recrear los resultados y obtener las mismas conclusiones que ellos. Como podemos ver en su tabla, ellos utilizaron 4 métricas. Son métricas que pueden resultar algunas bastante complicadas y otras un tanto más generales y sencillas. Y viéndolas de arriba a abajo podemos comparar que en todos los casos hubo una mejoría, tanto en el tiempo como en la memoria, pero no es siempre la misma mejoría. Por ejemplo, en el caso de Griffiths, la mejora en el tiempo no es ni siquiera del doble, aunque se dice sencillo,
pero al pasar a la métrica de Weber es de más de 3 veces más, y justo en esta misma métrica en memoria es de más de 5 veces más, lo cual es una mejoría grandísima. Insistimos, esto no ocurre en todas las métricas y es algo que desde un inicio nos tiene que resultar interesante y que tenemos que tener en consideración. Y más adelante analizaremos cómo se aplica esto justamente en nuestro trabajo, que utiliza una métrica completamente diferente como es la de Schwarzschild. Ahora haremos un repaso sencillo de las matemáticas que se utilizarán. El primer formalismo es el tensorial, que explicaremos un poco más rápido porque es el que ya conocemos, es el que se utiliza siempre en los cursos de relatividad general a nivel licenciatura y en la mayoría de los posgrados, a menos que sea una optativa. Este formalismo, la forma en la que llegamos a los escalares de byte, que es justamente el resultado final del código, no el resultado final de nuestro trabajo, porque esa es la medición de la optimización y eficiencia computacional, pero sí el código. Empezamos partiendo de la métrica, como siempre hacemos en relatividad. Esto nos dice justamente cómo se comporta el espacio-tiempo. Con esta métrica calculamos los símbolos de Christoffel que son necesarios para todos los cálculos en relatividad, o para la mayoría, en un inicio al menos. Y con estos símbolos justamente podemos encontrar el tensor de Riemann. Este es el tensor más importante, ya que a partir de donde sacamos los otros dos tensores. Es el tensor de curvatura y justamente es el más pesado y complicado. Y es el primer problema o el primer cuello de botella esperado, ya que este tensor tiene 256 componentes. Y lo calculamos para al final solamente quedarnos con 5 escalares, lo cual suena desde un inicio como muy poco óptimo. Ahora, la forma en la que vamos a obtener esos dos escalares a partir de Riemann es que Ricci es justamente su traza. Por eso es de un orden menor. Como podemos ver, Riemann es de rango 4, mientras que Ricci es de rango 2. Cuando tomamos la traza, lo que nos queda sería el tensor de Weyl, que es la C que vemos ahí, y por eso comúnmente se llama tensor conforme o tensor sin traza de Riemann. Finalmente, ahora con el tensor de Weyl, lo que vamos a hacer es una proyección, y con esta proyección vamos a obtener los 5 escalares que queremos, que son psi0, psi1, psi2, psi3 y psi4. Estos tensores tienen un significado importantísimo en perturbación y en relatividad general. Ahora, comparándolo con el formalismo de Neumann-Penrose, la idea es que vamos a utilizar una tetrada. Una tetrada es una base de 4 vectores. Esto es lo que comúnmente se hace en el formalismo tetradial. Ahora, ¿qué tiene de específico justo Neumann-Penrose? Lo que ocurre es que es una particularidad. Tomamos la misma idea del formalismo tetradial, pero los 4 vectores que van a construir nuestra base tienen una característica muy importante, y es que todos son nulos. ¿Qué queremos decir con que son nulos? Queremos decir que estos se mueven como la luz. Por eso es justamente que Neumann tenía la idea de que este formalismo era muy óptimo para estudiar la causalidad, porque nos permitía ver el espacio-tiempo como lo vería la luz, que es algo muy importante, en especial cuando estamos con agujeros negros que son divididos por regiones y que pueden tener una causalidad diferente. Algunos matemáticamente incluso tienen causalidades abiertas, tienen curvas temporales cerradas, lo cual es claro, físicamente es problemático, pero matemáticamente es interesante y nos permite estudiarlo mejor. Ahora, la forma en la que estos 4 vectores, que ya dijimos que son nulos, van a dividirse son L y N, que son los 2 vectores reales, y M y M conjugado, que son vectores complejos, por lo cual vamos a tener un par real y un par complejo. Esto sería lo que podemos decir nuestra nueva métrica. Ahora, la forma en la que vamos a llegar a los escalares de Weyl, que son nuestro resultado final, es partir de la métrica, como siempre hacemos. Con esta vamos a calcular los símbolos de Christoffel, y con los símbolos de Christoffel vamos a ahora sí construir nuestra tetrada, y podemos empezar finalmente a trabajar como nos gustaría en el formalismo Neumann-Penrose. Ahora, a partir de aquí es bastante directo. Con la tetrada podemos conseguir muy directamente los llamados coeficientes de spin o coeficientes de relación de Ricci. Ahora, estos coeficientes que son los que nos dan características similares a un símbolo de Christoffel. Estos nos dicen la conexión entre diferentes partes del espacio-tiempo, y por eso es que los estudiamos tanto. Estos coeficientes son los que nos van a dar después los escalares de Weyl. Y esa es justamente la ventaja, que en este formalismo para llegar a Weyl no tenemos que pasar por un tensor grande y complicado, sino que simplemente vamos por 12 coeficientes. En realidad necesitamos 24,
pero son conjugados, entonces simplemente si calculamos así ya tenemos todos los que necesitamos. Y ahora vamos a explicar el flujo de códigos. ¿Por qué decidimos explicar el flujo del código únicamente para el 2 cuando hayamos explicado matemáticamente cómo funcionan ambos procedimientos? Lo que ocurre es que mientras trabajamos encontramos una forma diferente en la que usaron Campbell y Wright en un inicio, y este nos resultó ligeramente más óptima, tal vez demasiado, pero cualquier ventaja pues aprovecha. Este solo se puede aplicar al segundo método, que como veremos el cambio es únicamente al inicio antes de llegar a la tetrada, pero justo es porque afecta a la tetrada que solo se puede activar, que solo se puede utilizar, con Newman-Penrose. Empezamos igual con la métrica de la tetrada. En este caso vamos a usar la tetrada de Kink-Kerr. Después vamos a calcular la tetrada inversa. Esto lo escribimos, pero realmente es algo muy sencillo. Es como en relatividad general, que comúnmente utilizamos G y G inversa, con simplemente los dos subíndices arriba pasan a ser hiperíndices o al revés. Y después lo que vamos a hacer es calcular los coeficientes de anomalidad. Esta es la diferencia, no utilizamos Christoffels. Encontramos este método que se puede aplicar siempre que no hubiera torsión, que es el caso para ambos casos, pero solo nos ayudaba a obtener los coeficientes de spin y a calcularla pues para Newman-Penrose, por eso no lo utilizamos en el otro. Estos coeficientes son relativamente sencillos de calcular y finalmente con ellos podemos calcular los coeficientes de spin. Algo que podemos observar aquí es que justo los coeficientes de spin con la gamma tienen 3 subíndices, por lo cual esperaríamos que fueran más de 24 o los 12 que dijimos que vamos a calcular. ¿Qué ocurre? Hay fórmulas muy específicas para cada uno de los 2 coeficientes de spinning. ¿Por qué? Porque de la mayoría de coeficientes que se pueden calcular son nulos o repetidos. Por lo tanto, podemos tener toda la información posible con únicamente estos 24 o los 12 pares, por así decirlo. Por lo tanto, conociendo las fórmulas necesarias es mucho más sencillo el proceso y ahorramos muchísimo procedimiento de tener que calcular todos, descartar los nulos o los iguales a 0 y los repetidos clasificados como un único coeficiente. Ahora, ya teniendo estos coeficientes con las fórmulas necesarias, vamos a definir los operadores diferenciales. ¿Qué queremos decir con operadores diferenciales? Cuando empezamos a trabajar con tensores, recordaremos que al llegar a la parte de derivadas nos tenemos una pregunta muy importante. Si derivamos un tensor, el resultado también es un tensor, y justo esto nos lleva a las derivadas direccionales, y lo que hacemos es reconstruir o repensar cómo funciona una derivada ahora desde los tensores, desde una álgebra diferente a la que estamos acostumbrados. Vamos a hacer algo muy similar. Lo que ocurre es que en el formalismo de Newman-Penrose, justamente al utilizar una base diferente, pues hay que volver a pensar en estas derivadas que son los operadores más importantes en toda la física. Y es que ya no utilizamos tensores, como ya hemos dicho. Y terminamos llegando a unas operaciones que llamamos operadores diferenciales, que son de delta mayúscula, delta minúscula conjugado. Son operadores diferenciales muy importantes, pero que son diferentes a los que utilizamos en el cálculo normal o el cálculo más elemental, y también diferentes a los que utilizamos en el formalismo tensorial. Por eso tenemos que volverlos a definir, especialmente en un código, ya que no es tan sencillo como simplemente escribir la operación. Recordemos que, por ejemplo, las derivadas y las integrales son algo que se le complican a las computadoras, porque siempre son necesariamente no continuas. Los operadores de las computadoras trabajan de forma discreta, mientras que estos son operaciones continuas, por lo cual hay que repensar cómo funciona para construirlas desde cero por nuestra cuenta utilizando el lenguaje que escojamos. Finalmente, teniendo estos operadores, vamos a calcular los escalares de Weyl, y con esto tenemos nuestro resultado final. Son estos 5 valores: psi0, psi1, psi2, psi3 y psi4. Lo repetimos para los 5 casos. Aquí podemos ver el código para recordar rápidamente qué hacemos. Justamente la opción de crear operadores, como podemos ver, está resaltada. Esto es que es la parte más complicada, ya que aunque no es algo que hace la computadora per se, no le hace la computadora, crea o define estas operaciones, la parte más complicada para nosotros es la parte que más cuesta construir, porque al final, por ejemplo, en el primer caso, en el primer formalismo, los tensores son algo
que si no se piensa mucho en optimizar, no se utiliza alguna biblioteca específica, son exageradamente sencillos de usar. Con un par de ciclos for anidados, lo puedes construir muy fácil. Como digo, no es necesariamente la forma más óptima, pero es muy sencillo de construir. En cambio, esos operadores no necesariamente, y es lo que nos puede dar problemas más a futuro, por eso lo resaltamos, ya que es la parte más complicada, o la que resultó para nosotros más complicada de construir. Ahora los resultados. Esperamos que la tabla de abajo, que corresponde al segundo formalismo, el de Newman-Penrose, tenga valores más chicos que la tabla de arriba. Sin embargo, en cuanto la terminal nos arrojó los resultados obtenidos con el macro time, vimos que era todo lo contrario. Como podemos ver en la tabla superior, que es la que corresponde al formalismo tensorial, el tiempo total fue de 1.08 segundos, mientras que para el segundo formalismo, que debería ser más breve, fue de 1.16 segundos. Aunque la diferencia pueda sonar muy pequeña porcentualmente, hay un porcentaje relativamente pequeño, solo 0.08 segundos. Realmente sí es preocupante porque no solo esperamos que fuera pequeña, sino que esperamos que fuera a favor del segundo formalismo, pero ocurrió todo lo contrario, lo cual es bastante malo para nosotros. Y en memoria pasa algo todavía peor. Como podemos ver, la memoria tiene una diferencia mucho mayor, también a favor del formalismo tensorial, cuando debería ser todo lo contrario, aunque aquí la diferencia sí es bastante más marcada. Ahora, algo importante decir es que la memoria está en megabytes y kilobytes, no megabytes ni kilobytes. No hace mucha diferencia, pero preferimos señalarlo, ya que así es como nos lo arroja el macro time. Este macro lo pusimos en operaciones principales y al final. Esto nos va a decir el tiempo, la memoria total, pero también podemos saberlo en qué puntos, ya que esto lo utilizamos no solo a lo largo del proceso para saber qué partes optimizar, sino que a la hora de los resultados podemos hacer un mejor análisis de justamente en qué partes se complicaba para cada formalismo, lo cual es algo muy interesante. Que cuando empezamos a analizar vemos que lo esperado es que fuera justamente en Riemann y en Weil, ya que son los tensores más grandes o son completos. Y sí, podemos ver que son tensores que tomaron más tiempo que Ricci, y Riemann, que es más grande que Weil, también tomó más tiempo y memoria. Ahora, lo interesante es que cuando vemos eso comparado con cuánto tomó cada escalar, por ejemplo, tomando psi 0, podemos ver que la memoria fue bastante menor en los tensores y el tiempo también. Hablamos de un orden muy grande. Eso nos dice que el problema para este formalismo no fue el esperado, no hubo un cuello de botella en la parte de los tensores, sino que fue hasta más adelante en los escalares. De hecho, Christoffel, que es algo que cuando se resuelve a mano, además para esta métrica, es la parte más sencilla de todo el problema, tomó más tiempo que los tensores. Como dijimos, una operación es relativamente sencilla, pero un ciclo for no es computacionalmente barato, lo cual lo vuelve muy interesante. Podemos ver que de hecho los escalares no tomaron toda la misma memoria ni al mismo tiempo. El escalar psi1 y psi3 fueron considerablemente más baratos y más rápidos. Estos escalares físicamente lo que representan serían el momento dipolar y cuadripolar. El psi2 es interesante ver que es el que tomó más tiempo y más memoria. Por ello digo que es interesante porque justo para esta métrica la construimos de forma que solo psi2 sea diferente de 0. Lo cual podría decirnos que esa es la razón por la que es más tardado, pero también hicimos que calcular a todos para que fuera un programa lo más general posible, y así, si intentáramos en un futuro utilizar otra métrica, no hubiera que cambiar el código, no tanto, por lo cual debió hacer el procedimiento para todos. Pero realmente hubo una diferencia notable. Como podemos comparar, si uno, pues el tiempo es de 0.0006 segundos, mientras que para psi2 es de 0.08. Es una diferencia abismal. Y como hablamos del kibibyte o megabyte, también hay muchísima diferencia. Ahora, pasando al segundo formalismo, a la segunda tabla, podemos ver que no decidimos construir tantos pasos previos, ya que era más bien construir operaciones, y esto no toma por sí mismo tiempo, como podemos ver en el tiempo de los escalares, casi por sí solo suma el tiempo total. Y por eso decidimos acomodar así los macros para que veamos esta información, que es la que nos parece más importante. Y es que viendo muy rápidamente, es muchísima la diferencia. Comparemos psi3 de un formalismo con el del otro, y es varias veces más, lo cual nos dice que aquí el problema fueron los escalares. Claro, en el anterior también tomaron más tiempo de lo esperado,
pero es un tiempo muy diferente, igual una memoria muy diferente. Y eso nos preocupa bastante, ya que nos dice que fue justamente este último paso el que nos costó. Es que regresando aquí al flujo, es justo cuando nos empezamos a proyectar que tenemos los coeficientes de rotación y llegamos a los escalares que se traba. Y justamente la forma fácil fue a través de nuestros operadores, los operadores que nosotros mismos construimos, lo cual confirma que esa era la parte más delicada y complicada. Y no fue solo complicada para nosotros de construir, sino que por cómo la hicimos, esta es nuestra culpa, fue complicada para la computadora también de hacer. Y realmente el coeficiente de spin y todo lo previo no tomó tanto tiempo. Sí, tomó más tiempo que otras operaciones del primer formalismo, pero realmente no es nada preocupante. Es un tiempo menor que, por ejemplo, los Christoffel, como dijimos, es algo que cuando se hace a mano es bastante sencillo y rápido. Y esto nos dice que el problema fueron las operaciones, al menos el primer y el más obvio problema. Aquí podemos ver en resultados que la diferencia, como habíamos dicho, es mucho mayor en memoria, es más obvia. En cambio, el tiempo es porcentualmente menor. De todas formas, ambos casos son problemáticos porque esperaríamos que fueran invertidas las gráficas. Pero ¿qué podemos sacar del hecho de que la memoria haya sido mucho más afectada? Lo primero y lo más obvio a resaltar sería que es un problema de operaciones complicadas. Es una operación que toma mucha memoria, podemos paralizar esto fácilmente para utilizar todos los núcleos y utilizamos un Ryzen 7 con 32 GB de RAM. 32 GB debería ser bastante bueno para una computadora de casa, pero al parecer no fue suficiente. Y la memoria al parecer se empezó a consumir bastante rápido. Comimos no estuvimos ni cerca de los 32 GB al utilizarlos, y fue un proceso pues en tiempos humanos muy corto, pero fue preocupante que la diferencia fuera tan grande. Ahora sí, pasemos a las discusiones, que es la parte más interesante de nuestro proyecto. Lo primero es que los resultados no fueron los esperados, obviamente. Y ahora, esto puede tener dos explicaciones. Primero, la hipótesis inicial, respaldada por el trabajo de Campbell, estaba errónea. Ellos se equivocaron y el formalismo de Neyman-Penrose no es computacionalmente más eficiente. Y tomar esta respuesta es la más cómoda y sencilla porque significa que la responsabilidad nunca recae en nosotros. Pero es una solución muy cobarde y realmente no tiene muchos fundamentos, porque ellos utilizaron más métricas que les permitieron respaldar sus resultados de una forma más sólida. Y ellos sí obtuvieron resultados positivos, por lo cual es más probable que la otra respuesta, que es nuestra culpa, sea la correcta. Y es que justamente creemos que todo el problema recae en nosotros. Esto lo podemos dividir en dos partes, dos cosas que hicimos mal entre comillas, porque no realmente, o no tan bien como debimos. La primera es escoger la métrica. Desde el inicio mencionamos que no todas las métricas aprovechaban esto de la misma manera. Podemos recordar que había una que no tenía más del 50% de mejora en memoria, si no me equivoco, mientras que al final había otra que tenía más de 3 veces la mejoría en memoria y más de 5 veces la mejoría en tiempos, pasando de 5 a 28, si no me equivoco, que es más de 5 veces más. Y esto nos quiere decir que hay métricas que lo pueden usar mejor y hay otras métricas que no lo aprovechan tanto. Lo que pasa es que nosotros esperamos que todas las métricas pudieran aprovecharlo, lo cual fue erróneo y con un análisis muy sencillo pudimos ver por qué no. Nosotros decidimos utilizar la métrica de Schwarzschild. ¿Qué tiene esta métrica especial? Para empezar, es la métrica más sencilla. Por lo tanto, no hay tanto margen en la complejidad para que un algoritmo pueda optimizarse o para que un formalismo pueda resolverlo mejor. Además, algo interesante de esta métrica es que está en el vacío, por lo tanto, el tensor de Ricci vale 0, como ya sabemos. Y eso es muy importante porque el único formalismo que utiliza el tensor de Ricci es justamente el tensorial. Entonces, el único que se puede aprovechar de esto es el formalismo tensorial y es el único que va a mejorar por esto. ¿Qué más sabemos? Sabemos que es una métrica que los Christoffel no necesitas todos, son muy pocos Christoffel los que lo pueden representar o expresar, lo cual pues significa que también la que utiliza los Christoffel es justamente la que se va a ver mejorada. Sí, podemos resolverlo con Christoffel, pero aún con esa consideración era mejor para el formalismo de Neyman-Penrose la forma que utilizamos con los coeficientes de momolidad, anomolidad, perdón.
Entonces, pues la primera razón podemos decir que es la métrica. La segunda es que el código puede mejorarse muchísimo. No esperábamos que nuestro primer resultado, o bueno, nuestro primer proyecto, fuera el más óptimo y que fuera el código perfecto, por así decirlo, pero no esperábamos que los resultados fueran tan diferentes a la hipótesis. Y principalmente culpamos de esto a los operadores diferenciales. Son operadores que construimos desde cero. Y si bien no había una biblioteca, también hay otras cosas que si hubiéramos construido desde cero no hubieran dado tantos problemas. Pero esos son operadores a los que no estamos tan acostumbrados, al menos en la parte de programación, por lo cual fue un poco más complicado y no son tan sencillos. Como dijimos, aunque no sea la forma más óptima, es muy fácil construir un tensor o trabajar con un tensor, con un ciclo for anidado o una serie de for, aunque no sean computacionalmente baratos. Es una forma muy rápida de crear la operación y de construirlos. Pero para estos operadores no era tan fácil y por eso creemos que hay mucho margen de mejora justamente en este paso. Que analizando los tiempos y la memoria en la primera tabla, pudimos ver que todavía podía cambiar mucho esa parte. Es justo a partir de ellos que hubo un problema, o justamente en los que lo utilizamos. Ahora, ya que vimos por qué no nos dio lo que esperábamos, la pregunta obvia es qué cambiar o cuál es el trabajo futuro. Lo primero es obviamente mejorar el código. Esto puede tomar bastante y puede que sea incluso trabajo de otra persona, ya que Julia es un lenguaje de programación que está en continuo crecimiento y nos será sorprendente que alguien en un futuro cree una rutina que lo pueda resolver más fácilmente. Pero esperamos nosotros aportar. Y lo segundo es intentar utilizar otras métricas. Aquí mencionamos justamente Kerr-Newman, que es una de las que mencionamos al inicio como complicadas y esperamos que esto lo pueda aprovechar mejor. Podríamos intentar utilizar las métricas que utiliza el artículo original, que justamente pone la métrica de la tetrada al final en un apéndice, lo cual nos facilitaría bastante el trabajarlas de la misma manera y así poder tener un resultado más similar o más comparable con el trabajo que ellos presentaron en el 77. Pero al final es probar en todas las métricas posibles para poder tener más resultados y por eso tener un trabajo más completo. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Esto fue nuestro proyecto Modular 3 y mi proyecto final. Gracias. Ahora me gustaría responder a algunas preguntas que me hicieron los revisores en ese momento. La primera es si la misma forma que podemos utilizar diferentes sistemas de coordenadas para simplificar un problema podemos utilizar diferentes tetradas, si existe algo así, y la respuesta es que sí. Igual que podemos utilizarlas para, por ejemplo, quitar singularidades removibles, acá podemos utilizarlas para que justamente los escalares de while nos den al 1, 0. Mencionamos que psi2 sería el único diferente de 0. Y esto es porque, como sabemos, por la clasificación de Petrov, un espacio de tipo D, como es justamente un Schwarzschild, podemos trabajarlo de tal forma que todos sean 0 menos psi2. Y justamente la tetrada que utilizamos la que nos lo permitió. Aunque no se vio en la tabla de resultados, en el código inicial, antes de medir tiempos y todo, lo que hacíamos es que imprimía los resultados o los valores de cada escalar calculado en la terminal y así podíamos validar que nuestro código era correcto, ya que si nos hubiera arrojado un resultado completamente diferente, pues significa que no importa qué tan eficiente sea, no lo queremos usar. Y definitivamente fue lo que esperábamos, al menos en esa parte. Después borramos esa única línea de print y utilizamos los macros para medir el tiempo y la memoria. ¿Qué otras preguntas nos hicieron? Nos preguntaron por qué utilizar Julia. La respuesta fue porque nos parece que Julia es muy prometedor y tiene mucho futuro. Hay lenguajes como Fortran y C que son realmente potentes, son muy rápidos y tienen muchísimo código legado construido en ellos, por lo cual se siguen utilizando mucho en física, pero son más complicados de aprender, en especial C o C++. Yo lo he utilizado y me parece algo tedioso o feo de escribir en comparación con lenguajes como por ejemplo Python, que son más sencillos, aunque Python es más lento y por lo tanto si es algo pesado o complicado, pues no es comúnmente la primera opción. Julia viene a cambiar eso, prometen que es tan rápido como C y tan sencillo como Python. Utilizarlo se da cuenta de que sí es, al menos hasta cierto punto, cierto que es más rápido que Python y más sencillo que C o Fortran. Y es justamente lo que queremos, empezar a construir código en Julia
que si es un código que va a ser mejor que el que ya existe, mejor, aunque sea para cosas pequeñas, para empezar a aportar y que en un futuro pueda ser una imagen más popular, al menos para la física. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.